Muy buenos días a todos y feliz viernes 15 de marzo de 2019 en este episodio que es el número 95 de Contestamos a Preguntas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Espero y deseo que estéis muy bien en este viernes y vamos como siempre a explicaros qué es lo que hemos hecho durante esta semana. En este caso, el lunes hubo un caso de éxito, como cada lunes, en el que se explicó una sentencia, publicamos una sentencia en el que se reconocía la incapacidad total por disfonía a un director financiero. Este contenido, igual que todos los que voy a comentar ahora, lo tenéis enlazado en los detalles del vídeo en el canal de YouTube. Igualmente, hablamos sobre una enfermedad, en este caso mi compañero Sergio hizo un vídeo sobre el trastorno por ansiedad. El martes que tuvimos dos publicaciones, un episodio divulgativo, en este caso mi compañero Alberto hizo un vídeo en el que explicó los plazos que tiene un juicio por incapacidad permanente. Y en el episodio de misderechos.club, que es el número 85, entrevistamos al doctor Moreso para hablar sobre el trasplante de riñón. El miércoles tuvimos un episodio de actualidad en el que os expliqué la sentencia del Tribunal Supremo, 3 sentencias del Tribunal Supremo en el que se distingue esa automaticidad entre el reconocimiento de una incapacidad permanente y el 33% de discapacidad. E igualmente, en misderechos.club, en el episodio número 86, hablamos sobre el trastorno límite de la personalidad, esta enfermedad psiquiátrica que afecta también a muchas personas. Bien, este ha sido un poco el contenido que hemos hecho durante toda esta semana. Ha sido mucho e intenso, como cada semana. Y también ha habido muchísimas preguntas. Ya la semana anterior hubo muchas, hemos superado las 400 preguntas esta semana. Ya sabéis que no podemos contestarlas a todas, que las contestamos por escrito la mayoría de ellas en el canal de YouTube y que algunas de ellas se seleccionan para poder hacer el vídeo de hoy. Así que espero que os gusten las preguntas que hemos seleccionado y que os ayuden a muchas personas. E insisto, muchas gracias a todos que habéis preguntado y paciencia porque sois muchísimas aquellas personas que preguntáis. Así que, si os parece, empezamos ya con el vídeo de hoy contestando a las preguntas. La primera pregunta de hoy nos la hace Gary Anderson y dice lo siguiente. Mi pregunta es, si cotizas en el paro, ¿computan para la anticipada forzosa con 58 años de edad y 37 años cotizados cuando cumpla 61? Gracias. Bien, muchísimas gracias por la pregunta, Gary. Hemos de tener en cuenta que los años en los que estás en el paro contributivo sí que valen a los efectos de la jubilación anticipada. Es decir, si ahora te han despedido con 58 y tendrás 59 y 60 en el paro porque tienes 2 años de paro contributivo, eso sí que computa a los efectos de tener esos años como cotizados para solicitar la jubilación forzosa a los 61 o la jubilación voluntaria a los 63. En tu caso, como tienes 37 años cotizados, puedes acceder ya a los 61 a la jubilación anticipada, porque ya sabéis que se exigen en este caso 33 años cotizados y que te hayan despedido de forma objetiva con un despido, como hemos visto en muchas ocasiones. Entonces, esto es importante que lo tengáis en cuenta y aprovecho la pregunta de Gary, que es el subsidio para mayores de 55 años o de 52 años, ahora que se ha aprobado, sí que es posible de la cotización de ese paro, pero es a los efectos exclusivos de la jubilación ordinaria. Es decir, imaginaos que en este caso Gary no tuviera la cotización para llegar a los 33 años que se exigen para el anticipado a los 61. Pues si tuviera, me lo invento, 28 años, pues tendría 59 y 60, que eso sí que le valdrían para la jubilación anticipada por el del paro, ¿vale? Entonces tendría, pongáis, 32, pero de los 60 a los 61, si cobrara el subsidio de mayores de 52, 55 años, eso no le valdría a los efectos de la jubilación anticipada. Sí que le valdría a los efectos de la jubilación ordinaria, pero no de la jubilación anticipada. Muy importante que esto lo tengáis en cuenta porque hubo una sentencia del Supremo del año pasado, 2018 también, que lo fijó y quedó pacífico de que solo varía los efectos de la jubilación ordinaria y no de otro tipo de jubilaciones anticipadas. Vamos con otra pregunta que en este caso nos la hace Agustín y dice: hola, cobro una pensión por incapacidad permanente total desde hace casi 2 años. Me estoy planteando hacer algún trabajo para completar la pensión. Es decir, que lo uno más lo otro me dé para vivir dignamente.
Mi duda es si yo me pongo a trabajar por 3 o 4 horas, en el caso hipotético, ya que tengo una enfermedad degenerativa, de que me dieran la incapacidad absoluta o de cara a la jubilación por edad, ¿cómo se calcularía? ¿Por lo mismo que se calculó la IPT o se usarían las nuevas cotizaciones también? Con el miedo o pánico me da al trabajar solo 3 o 4 horas, me baje mi base en un recálculo. Muchas gracias, Agustín, por tu pregunta. Vamos a ver. Lo habitual es, si tú tienes por esta misma enfermedad o lesión que te han reconocido una total, una agravación, la base reguladora que se tendría sería la misma que tenías anteriormente, la que te han reconocido con la incapacidad permanente total. Ahora bien, si tú trabajas y generas derecho suficiente como para pedir otra incapacidad, si es por lesiones distintas a las que te dieron de forma primitiva, puedes solicitarle absoluta con las cotizaciones últimas que hayas tenido de los últimos años, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el único supuesto, que las patologías sean distintas. O, igual que hay una sentencia del Supremo de abril, creo, del año pasado, de 2018, que se habla del caso en el que se suspende la pensión. Es decir, era un caso de una incapacidad absoluta, la persona se suspendió esa incapacidad absoluta, la dejó de cobrar, estuvo trabajando, cotizando más, y entonces luego solicita la absoluta de nuevo con la base recalculada con los años que ha estado trabajando. En este caso el Supremo dice que sí que se puede coger esta nueva base de recálculo de la incapacidad absoluta. Pero en tu caso yo te diría, si fueran patologías distintas a las que dieron lugar a la incapacidad permanente total, se podrían recalcular con esas nuevas cotizaciones que tendrías. En relación a la pregunta de, nos dices, ¿qué es mejor, peor, etcétera? Se tendría que ver en concreto, pero ya te digo, ahora lo que sabes es que a la hora de que te jubiles, lo que estará claro es que cobrarás la total cualificada, el 75% de la incapacidad que tienes ahora. Si cumples requisitos para solicitar la jubilación, los podrás solicitar también. Es decir, la jubilación ordinaria te va a exigir que como mínimo hayas cotizado 15 años y que hayas cotizado 2 años, ¿vale? En los últimos 15. Por lo tanto, si tienes estos dos requisitos, podrás solicitar la jubilación ordinaria. Pero, insisto, lo más probable es que te quede inferior a la jubilación ordinaria, la pensión, a la incapacidad permanente, perdón, porque tendrás muchas lagunas, no habrás cotizado durante mucho tiempo. Entonces, esto se tiene que hacer caso por caso, ver cuál es la situación que queda mejor. Insisto, si solo es para ver trabajar 3 o 4 horas, seguramente te quede menos. Aprovecho la pregunta aquí, Agustín, también para decirte que el hecho de tener una incapacidad total no quiere decir que tengas que trabajar media jornada. Puedes trabajar una jornada completa, de 8 horas sin problema. Lo único que no puedes hacer ningún tipo de trabajo que conlleve las limitaciones que tienes derivadas de esa incapacidad total que te han reconocido, ¿no? Pues tienes unas lesiones o enfermedades que te limitan, pues por invento, para hacer esfuerzo físico, para estar de pie, etcétera, pues no podrás hacer profesiones que exijan estar de pie, esfuerzo físico, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias por la pregunta, Agustín. Vamos con la siguiente, nos la hace en este caso Francisco Santana. Y dice, hola, ¿qué tal? Una pregunta, espero que me contestéis. Mi pregunta es una tendinopatía degenerativa. ¿Es una enfermedad común o del trabajo? Bien, muchísimas gracias por la pregunta, Francisco. Y en este sentido, lo que tenemos que tener en cuenta es que la tendinopatía no nos dice de dónde. Una tendinopatía pues, es una inflamación del tendón y que depende de dónde esté, pues puede ser que te dé lugar a una incapacidad permanente derivada de enfermedad común o enfermedad profesional. Lo que sería de los codos, que es lo más común, lo que sería una epicondilitis o una epitrocleitis, puede dar lugar a una incapacidad permanente derivada de enfermedad profesional. Para profesiones nos dice el BOE en el que se regula las enfermedades profesionales, que para que lo sepáis es el Real Decreto 1299 del 2006, de 10 de noviembre, nos dice que la epitrocleitis y la epicondilitis pueden ser enfermedades profesionales para profesiones que requieren pues, posiciones rígidas de los codos, movimientos muy repetitivos, etc. Y nos ponen una serie de ejemplos, como son, en este caso, pues, carniceros, pescaderos, curtidores, deportistas, mecánicos, chapistas, caldereros, albañiles, etc., ¿no? Y esto es en relación al codo y al antebrazo. ¿Vale? Sobre todo estas tendinitis van por ahí lo que puedes encontrar en este Real Decreto que, insisto,
podéis ver mucho más. Hay también la tendinitis de Kerbein, que no sé si sería en el caso la tuya, del abductor largo y el extensor corto del pulgar, lo que se conoce como la tendinitis de Kerbein, que también puede dar lugar a este tipo de incapacidad, lo que serían tenosinovitis, profesiones similares a la que hemos dicho, de un uso intensivo de manos, codos, etc. Por lo tanto, yo te recomendaría que pudieras examinar este Real Decreto en el que se regulan el baremo de las enfermedades que pueden ser consideradas, las lesiones o enfermedades que pueden ser consideradas enfermedades profesionales, que es este Real Decreto que decíamos, el 1299 del 2006, y que puedas ver un poco cuál es. No es que sea un listado cerrado, habla de algún tipo de profesión como la que hemos hecho, por ejemplo, pero todas aquellas que, por ejemplo, en esto decíamos de la epicondilitis o la epitricolitis, pues profesiones que requieran un uso continuado de los codos, pues podrían ser consideradas enfermedad común. Insisto, como no nos dices en este caso, Francisco, cuál es la tendinitis que tienes, porque dices tendinopatía degenerativa, pero esto puede ser de muchas partes del cuerpo, pues se debería estudiar en concreto y te remito a esta normativa para que lo puedas valorar. Muchas gracias por la pregunta, Francisco, y vamos con la siguiente que nos la hace en este caso Edgar Marino y dice: hola Jorge, buenas tardes, los saludo muy cordialmente, deseándote muchísimos éxitos en tu linda labor, Jorge. Muchas gracias, Edgar, por tus felicitaciones y tus deseos. Quisiera saber solo una pregunta, porque mi discapacidad es para camionero repartidor. Si mi profesión siempre ha sido de albañil y solo trabajé 20 días de repartidor y me liquidaron una pensión muy baja, si yo trabajé siempre jornada completa, no lo entiendo. ¿Qué puedo hacer para que estos errores sean revisados? Gracias por el tremendo programa. Atentamente, Edgar Marino, Lucio Chara, gracias. Muchas gracias por la pregunta, Edgar, y vamos a contestarla. La cuestión de la profesión habitual es una cuestión que es altamente repetida y que la jurisprudencia lo que entiende es que la profesión es la última que se ha ejercido antes de solidar la incapacidad laboral. Ahora bien, si esa profesión ha cambiado recientemente, como puede ser tu caso, ¿no?, que es de camionero cuando siempre había sido albañil, se puede valorar esa profesión como la habitual. Es decir, el criterio un poco de la jurisprudencia es que al año cambia el concepto de profesión habitual y es la que se ejerce de nuevo. Entonces, tu profesión habitual, si solo estuviste 20 días haciendo de camionero, pues sería la de albañil, porque es la que has venido ejerciendo durante toda tu carrera laboral y que solo fue un cambio esporádico de 20 días, ¿vale? Eso es lo que dice la jurisprudencia. Por defecto, la Seguridad Social coge el último trabajo que hayas cotizado, pero insisto que si presentas un recurso y se explica, te van a coger en tu caso la profesión de albañil. Ahora bien, luego hay lo que nos comentas de que te ha quedado una pensión baja. Eso no cambia, sea la profesión que sea, te calculan la incapacidad por ser una enfermedad común, que es el caso que nos ocupa, que me parece que tu caso es una enfermedad común. Es en base a los últimos años cotizados. Ya sabéis la fórmula, para saber los años, es la edad, o sea, el mismo tiempo de cotización que nos exigen con un máximo de 8 años, ¿no? Por ejemplo, una persona que tenga 52 años por enfermedad común, se hace 52 menos 20, son 32, y 32 entre 4, que son 8. Pues a esta persona se le exigen 8 años cotizados de forma genérica, y es el tiempo que se va a escoger de base reguladora, los últimos 8 años cotizados. Entonces, en este caso es igual que hayas sido albañil, que hayas sido camionero, etcétera, porque lo que te van a coger es la base de estos últimos 8 años cotizados. ¿Que te haya quedado poquito? Pues puede ser por muchas causas, porque hayas trabajado a tiempo parcial, porque hayas cotizado poco, en el sentido de que los años que tú tengas sean inferiores a 35 años cotizados, entre los que has cotizado y los que te faltan para llegar a la edad de jubilación ordinaria. Pueden ser muchas las causas que te hagan bajar en ese cálculo. Por lo tanto, yo te diría que revises la resolución y que veas cuál es el motivo por el cual la base reguladora es pequeña. Muchísimas gracias, Edgar. Y en ese sentido, si quieres, puedes enviarnos también la resolución y así también lo analizamos. Muchas gracias por tu pregunta. Vamos con la siguiente, que nos la hace Nines Agudo y dice: hola Jorge, llevo 15 años trabajando con una incapacidad permanente por recambios de cadera de la misma pierna y tengo 60 años.
y 27 años cotizados y 2 años con un 47% de discapacidad. Anteriormente tenía un 39%. Mi pregunta es, ¿yo también me puedo jubilar antes por esos 15 años trabajando con incapacidad permanente? Gracias. Bien, muchísimas gracias por la pregunta, Inés. Y en este caso la respuesta es que no. La jubilación anticipada por discapacidad es exclusivamente en 2 supuestos. Tenemos la jubilación por discapacidad por tener el 65% o más de discapacidad y haber estado trabajando una serie de años, y la jubilación anticipada del 45% para una serie de enfermedades que son tasadas, hay un listado de enfermedades tasadas, y que debes haber tenido 15 años trabajando con esa enfermedad y con el diagnóstico y con la resolución de bienestar social del 45% de discapacidad o más. Es decir, que lo que quiere la ley es que aquella persona que ha tenido pues, una discapacidad reconocida de un 45% o más de una enfermedad en concreto, pues el polio y el síndrome postpolio, la esclerosis múltiple, enfermedades de carácter psiquiátrico, síndrome de Down, etc. Hay una serie de enfermedades que están recogidas en un Real Decreto en el que se dice que estas enfermedades, si tienes un 45% de discapacidad, pues dan derecho a poder solicitar la jubilación anticipada. Se premia el haber trabajado 15 años con un 45% más de discapacidad por esa enfermedad en concreto. Y entonces no sería por unos recambios de cadera, por estas prótesis de cadera que tienes tú, ya sea por una necrosis, ya sea por una coxartrosis muy avanzada, etcétera, por la que te pusieron una prótesis, lamentablemente no te permite poder solicitar la jubilación anticipada por este motivo. Y tampoco por tener la incapacidad permanente, es decir, ni por la discapacidad ni por tener un grado de reconocido de incapacidad permanente es posible acceder a una jubilación anticipada, lamentablemente. Muchísimas gracias por tu pregunta, Inés, y vamos con la segunda, que nos la hace José Perelló, y dice: hola, una pregunta, tengo 59 años y tengo reconocida la incapacidad total permanente. ¿Qué me tocaría cobrar? Bien, muchísimas gracias, José. En tu caso, si te han reconocido la incapacidad permanente total o la tienes reconocida hace tiempo, la que te tocaría cobrar no te lo puedo decir porque es en función de la base reguladora que te reconocieron en su momento. Pero sí que sería interesante que supieras que lo que tienes derecho es a cobrar el 75% de la base reguladora. Aquellas personas que tenéis 55 años o más y que no estáis ejerciendo ningún tipo de actividad laboral, ya sea autónomo o régimen general, tenéis derecho a cobrar, pues además del 55% que reconoce la incapacidad total, el 20% por tener 55 años o más, la total cualificada. Eso lo que hace es que no nos permite trabajar de ninguna otra cosa, pero puedes cobrar este complemento del 20% adicional. En todo caso, con 59 años, para las pensiones mínimas de 2019, debes saber que la total con menos de 60 años, en este caso, pensión mínima, te lo digo ahora mismo porque lo tengo en el listado, total derivada de enfermedad común menor de 60 años, pues serían 421 euros con 40 céntimos, o si tienes a tu cónyuge a cargo, o si no tienes cónyuge, y si tienes cónyuge y no lo tienes a cargo, pues serían de 417 euros, esto por 14 pagas. Y al llegar a los 60 años, si fuera una pensión mínima y tu pensión no llegara a esta cantidad, sería de 599 euros si no tienes cónyuge a cargo, o sería de 633,70 si no estás casado, o de 783,60 si estás casado y tienes al cónyuge a cargo, es decir, no tiene ingresos tu cónyuge. Así que esto es lo que te puedo decir alrededor de la pregunta que nos has hecho, José. Muchísimas gracias por ella. Vamos con otra. Antonio Fernández Soler dice: buenas tardes, tenía pensado jubilarme anticipadamente este año y reúno los requisitos, pero me acaban de conceder la incapacidad permanente total y he descubierto con sorpresa que por ello no me puedo jubilar anticipadamente porque parece que no me consideran en alta o ni alta asimilada, a pesar de que está registrado como demanda de empleo desde el 2015. Me alegan que por haber estado en mis últimos años como codicente en régimen de autónomo, y por último y también importante, tengo la IPT pero no estoy trabajando. Mis dudas son las siguientes.
en esta situación podría optar al convenio especial sin trabajar solo con la IPT. En caso afirmativo, ello me daría la condición de alta o asimilada alta para entonces poder jubilarme anticipadamente. Un saludo cordial y muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, Antonio, por la pregunta que nos formulas, y contestaré que seguramente el problema aquí sea que, si no voy errado, tendrás 61 años o algo más de 61 y te quieres jubilar por la jubilación anticipada forzosa. El problema es que la jubilación anticipada forzosa solo pueden acceder a aquellas personas que están en régimen general, porque uno de los requisitos es que te hayan despedido de forma objetiva, por causas económicas, técnicas o organizativas de producción, o sea, que te hayan despedido de forma objetiva. Entonces, ¿qué sucede? Que con los autónomos esto no es posible, que te despidan, aunque tengas pérdidas y el negocio te vaya mal, etcétera, se entiende que tú has cesado voluntariamente de ese trabajo, ¿vale? Entonces, por este motivo, y aunque estuvieras inscrito como donante de empleo, no cumples el requisito de poder jubilarte de forma anticipada forzosa, porque la ley no lo permite. Lo que sí podrás hacer es jubilarte a los 63 años, esta ley de jubilación voluntaria, anticipada voluntaria, a los 63 años, si tienes pues 35 años o más cotizados. En ese caso sí que lo podrás hacer. Nos dices, ¿el convenio, podría hacer el convenio especial para estar en situación asimilada al alta? Lo podrías pagar el convenio especial al tener esta total, te permite acceder al convenio especial y estarías en una situación asimilada al alta, es correcto. Pero también lo estás en esa situación asimilada al alta desde 2015. Es decir, si tú cuando cesaste como autónomo no pasaron más de 15 días desde que te dieras de baja de autónomo y te inscribieras como donante de empleo, esa situación de no alta la cumples también, ¿vale? Entonces, no es necesario que lo hagas a los efectos exclusivos únicos de estar en situación asimilada al alta, Entonces, lo puedes hacer para tener una cotización mayor, pero en tu caso deberías tener muy claro que te quede mucho mejor la jubilación anticipada, que tiene una serie de penalizaciones, ya lo sabéis, de descuentos, que la incapacidad permanente total cualificada que te han reconocido ahora. Solo te quedaría mejor la jubilación si las cotizaciones que has hecho pues hace muchos años fueran más elevadas que las que has hecho en los últimos 8 años, que es lo que te habrán calculado para la incapacidad permanente total. Entonces, debes hacer esos dos cálculos para asegurarte de que la jubilación que pretendes pues sea una mejor opción a la pensión que ya te han reconocido. Así que muchísimas gracias por la pregunta, Antonio, y espero que lo puedas compartir con nosotros cuál ha sido tu situación final para ayudar a mucha más gente. Y vamos ya con la última pregunta porque nos estamos yendo de tiempo. Es Carmen Montes de Oca, que dice: hola, muchas gracias por adelantado. Por favor, ¿nos aclaras cuánto tiempo de cotización piden para esta paga? Porque me pareció leer en el escrito que son 6 años. Sin embargo, en el INEM nos dicen que hay que tener 15 años. ¿Nos lo aclaras, por favor? Bien, muchísimas gracias, Carmen, por la pregunta. La dejábamos para la última porque ha habido muchísimas preguntas en este sentido alrededor del vídeo que hicimos del subsidio para mayores de 55 años. Deciros que estamos trabajando ya en un nuevo vídeo porque se aprobó en el Consejo de Ministros de la semana pasada pues el subsidio para mayores de 52 años, que se debe convalidar en el Congreso de los Diputados también, pero está aprobado ya. Y que explicamos los requisitos un poco. En este vídeo el objeto principal fue la sentencia del Tribunal Constitucional que dijo, para resumen de los que no lo hayáis podido ver, dijo en ese sentido que no se tienen que computar los ingresos de la unidad familiar a los efectos de que te puedan dar el subsidio el subsidio para mayores de 55 años, y que solo se computan los ingresos del propio beneficiario del subsidio, no los de toda la familia. Antes, con la nueva reforma que hubo, pues se dijo que eran pues no los del beneficiario, sino los de toda la familia, y esta sentencia del Constitucional pues dijo que solo se tenían los ingresos del beneficiario, del cálculo a los efectos de ver si tienes o no derecho al subsidio. Bien, dicho esto, en el vídeo explicamos brevemente los requisitos y esto de los 15 años generó un poco de confusión. El subsidio para mayores de 55 años solo lo pueden cobrar aquellas personas que tuvieran la posibilidad de jubilarse de forma ordinaria, pero que el único requisito que no cumplan sea precisamente el de la edad, ¿vale? Es decir, tengo 55 años, por ejemplo, y no tengo 65 o 67 para poder jubilarme de forma ordinaria, es evidente,
pero sí que cumplo los otros requisitos. ¿Cuáles son los requisitos que se exigen para jubilarse de forma ordinaria? Son dos esencialmente. Haber cotizado un mínimo de 15 años y número 2, haber cotizado 2 años en los últimos 15, ¿vale? O sea, 15 años y en los últimos 15 haber cotizado 2. Si no se tienen estos requisitos, no se podrán acceder al subsidio para mayores de 55 años. Igualmente también se exigen otros requisitos, lo de los 6 años de habiendo cotizado por desempleo, lo de los 90 días en función de la situación en la que se provenga de contrato, etcétera. O sea, hay otros requisitos. El objeto del vídeo que se hizo sobre el subsidio de mayores de 55 años no fue explicar la prestación en sí, sino, como os dije, explicar esa sentencia del Tribunal Constitucional que declaró nula una parte de la ley y que no se puede exigir a los mayores de 55 años los ingresos de toda la familia a los efectos de calcular si se tiene o no derecho a el subsidio. Así que muchas gracias por la pregunta, Carmen. Espero que sí quede aclarada estas preguntas que se han hecho en este vídeo, e insisto, vamos a hacer un nuevo vídeo de actualidad explicando este nuevo Real Decreto, ¿no?, del subsidio para mayores de 52 años. Os lo vamos a explicar tranquilamente y sí con todos los requisitos y especificando esto que no ha cambiado tampoco, que es que se exige pues tener los requisitos para poder acceder a la jubilación ordinaria en el momento que se solicite el subsidio de mayores de 55 o ahora 52 años. Muchísimas gracias por la pregunta, Carmen. Y vamos ahora ya con los agradecimientos habituales que nos hacéis cada semana. Muchas gracias a todos los agradecimientos, hay muchísimos, decenas de agradecimientos y siempre seleccionamos algunos. En este caso, María Fernández Muriel nos dice: gracias a todo el equipo por toda la información que aportáis. Inmaculada Lorente Saboya dice: muchas gracias por una información tan útil. Y Pilar Cuesta: os felicito, lo explicáis muy claro, no dudaría en ir a vuestra compañía de abogados, gracias por la información. Bien, a todos los que nos habéis agradecido, muchísimas gracias, y sobre todo a aquellos que habéis preguntado, porque sin vosotros esto no sería posible. Así que yo me despido aquí ya, que tengáis un feliz viernes y un feliz fin de semana, y nos vemos la próxima semana aquí en un nuevo vídeo contestando a preguntas, que será el número 96. Que tengáis un feliz fin de semana.